Esta noche hablar del temor a Dios, el temor a Dios. Un texto muy conocido que acabamos de leer, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Dios? ¿En qué momento alguien teme a Dios? Y también en qué momento alguien puede perder el temor a Dios. Amén. Sabe que cuando hablamos del temor a Dios es algo que el cristiano debe permanecer en esto. O sea, el temor de Dios debe estar en su vida, en mi vida, siempre, a todo momento, a toda hora. No hay ningún momento en el que se pueda dejar el temor a Dios. Y es más, la palabra de Dios invita al creyente entre la doctrina de la perseverancia. Una de las cosas en las que debe perseverar el creyente es en el temor a Dios. Entonces, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová, al Señor, cuando habla de un principio, habla de un comienzo. Amén. Así que, si usted quiere adquirir sabiduría, la base para adquirir sabiduría, la base para adquirir conocimiento e inteligencia es el temor a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que la Biblia dice que el sabio teme a Dios. Amén. Una de las cosas que de pronto muchas personas piensan y en las culturas paganas, en las culturas pasadas, el temer a Dios era como algo como tenerle pánico a Dios, tenerle miedo, porque algunas culturas creían de que era un Dios que de pronto cruel, que era un Dios de pronto que castigaba, un Dios que azotaba. Entonces tenerle miedo a Dios. Y así las diferentes culturas a través de la historia, los que tienen sus dioses, los que creían en otras divinidades, ese temor era infundido hacia eso, hacia tenerle miedo a esa divinidad en la que ellos supuestamente creían, y tenerle como ese pánico. Pero cuando hablamos del Dios de la Biblia, mi hermano, cuando hablamos del Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, el Dios al quien hemos conocido, Él no quiere que el hombre le tenga miedo. Él no quiere que el hombre le tenga pánico. Porque una de las diferencias del Dios nuestro a los demás dioses, que usted y yo sabemos que solo existe un Dios, pero el apóstol Pablo dice a los corintios, existen muchos dioses, muchos señores, pero refiriéndose a que el mundo cree en eso. Pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, a diferencia del Dios nuestro, el Dios nuestro se diferencia en muchas cosas. Por ejemplo, los musulmanes, su Dios, Alá, es un Dios que no interactúa con el hombre. Es un Dios que no se relaciona con el hombre. Es un Dios que no se mezcla con el hombre. Es un Dios que el hombre está demasiado lejos. A Él no se le puede alcanzar, a Él no se le puede tocar, porque ese Dios está por encima de todo y Él es intocable. No habla con el hombre. Entonces, esa es una gran diferencia. ¿A usted no le parece lindo que nuestro Dios se relacione con nosotros? Se haga presente en el culto. Que cuando usted le alaba, cuando usted le adora, aún allá en el trabajo, aún en la casa, ese Dios se hace presente. Y que no solamente habla al hombre, sino que se relaciona. Se hizo hombre, tomó forma humana y vino y se metió en medio de los hombres. Así que tenemos un Dios diferente. Amén, gloria a Dios. Usted puede sentirse afortunado, bendecido, privilegiado de tener un Dios como el que tenemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero este Dios pide temor hacia Él. No pide que le tengan miedo, no.
Dios no quiere que tú le tengas miedo a Él. Cuando la Biblia habla de temor a Dios, se refiere a respetar a Dios. Se refiere a reverencia a Dios. Y también el temor a Dios tiene que ver con obediencia. Amén. Es decir, si yo temo a Dios, le obedezco. No siempre el temor, no, vuelvo y digo, no es siempre miedo. Hay un temor sano y ese es el temor que Dios quiere que usted tenga, el temor sano. Un ejemplo, a un niño usted le infunde un temor sano cuando usted a su niño le dice, no meta el dedo allá en el enchufe, porque eso hace daño. Eso le pasa corriente y usted le infunde eso al niño, cuidado con meter el dedo allá en el enchufe. Sin embargo, a veces el niño, por allí un alambrito o algo, y cuando le pasa ese corrientazo, entonces él ya adquiere un temor ahí a que eso no se toca. Entonces, cuando hablamos del temor a Dios, porque entre otras cosas, ¿qué es el temor a Dios? En el mismo libro de Proverbios, capítulo 8, el verso 13, dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Amén. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que una vez que usted y yo, los que estuvieron allá de pronto en el mundo y se mezclaron con el pecado y el pecado les hizo daño, ¿cierto? ¿Cuántos creen que el pecado nos hizo daño? Amén, cierto que sí, mucho daño, y algunos más que otros. Muchos cuando llegamos a los pies del Señor, algunos aquí si pusiéramos a escuchar los testimonios de todos, de pronto algunos tuvimos el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero otros pasaron por situaciones muy difíciles. Y algunos testimonios usted de pronto escucha de personas, hombres o mujeres que el pecado los golpeó, los maltrató. Así que creo que eso es suficiente para temer a Dios, porque el temor a Dios entonces me hace que yo no meta el dedo en el enchufe. Es decir, que yo no se me dé ni siquiera el intento nuevamente de tocar allá nuevamente el pecado, porque el pecado hace daño, el pecado mata al hombre. Así que lo que Dios busca con el temor hacia Él es que tú no peques, es que yo no peque. Lo que Dios busca con el temor hacia Él, amigo, es que tú dejes de pecar. Reconozcas a Dios. Amén. No es solamente que yo le crea a Dios, no, sino cuando yo temo a Dios tengo que obedecerle a Dios, porque Dios da unos parámetros, da una palabra que usted y yo al fin y al cabo somos los que decidimos si obedecemos o no obedecemos. Amén. Porque si el temor fuera miedo, pues Dios le diría a usted, bueno, haga esto, y si no hace, la lleva. Y entonces viviríamos nosotros ahí pues como obligados, haciendo determinada cosa. Pues yo voy a la iglesia, voy al culto, oro, porque Dios me dijo que si no lo hacía, me castigaba. Pero no, Dios no quiere eso. El temor no tiene nada que ver, no, sino que el temor a Dios lleva a que la persona obedezca a Dios voluntariamente y que lo haga con alegría. Amén. Que lo haga con gozo, porque yo siempre creo algo, mis amados hermanos, y es que no hay cosa más fea que usted haga algo y le toca hacerlo obligado. ¿Cierto? Y más obedecer. Diga, los que de pronto en algún momento en un hogar la obediencia era más que un deleite, era obligada. Obedece o obedece. Ahí hay un dicho por ahí que le decían a uno, obedece a las buenas o a las malas, pero obedece. Y entonces no hay como obedecer a las buenas, ¿cierto? Cuando uno obedece a Dios porque le agrada, porque yo sé que de esa manera Dios está complaciendo en mí, que Dios le agrada que los hombres le obedezcan, y que esa obediencia hacia Dios no es porque Dios quiere tenernos ahí subyugados ahí, ay, vea cómo los tengo ahí, obedientes, no, sino que es en beneficio de nosotros. Amén. La obediencia siempre trae beneficio, no para el que manda, sino para el que la obedece.
Bendito sea el nombre de Jesús. Pero todo eso se necesita el temor a Dios. Ese temor no puede escaparse de su corazón. No puede faltar en su vida. A veces el temor a Dios lo ubicamos en algunos lugares. Entonces, vamos a encerrarnos en este templo, estas 4 paredes. Entonces, normalmente uno viene al culto, uno se sienta en la silla y uno está ahí quieto, calmado. Estoy en culto, este lugar es sagrado, aquí está Dios, debo portarme bien. Aquí, si tengo un problema con mi esposa en la casa, solucionemos, porque vamos para el culto, y en el culto pues allá está Dios, y yo no quiero estar en el culto bravo con mi esposa, con mi esposo, y limitamos el temor a un lugar. A veces le tenemos más respeto a esos bloques de cemento, a esta parte aquí de la tarima, le tenemos como ese respeto de que esto es sagrado. Pero el temor a Dios no es algo que yo puedo trasladarlo a algún lugar o a algún sitio. No, el temor de Dios debe estar en mi corazón, en su corazón. Entonces, cuando el temor de Dios está en mi vida, en su vida, no le tengo temor a estas paredes. Le tengo temor al que se hace presente en el culto. Pero es que, créame mi hermano, usted ahorita terminamos el culto, cerramos la puerta, esto queda aquí todo oscuro. Aquí no queda Dios encerrado. Dios se va con usted. Ahí en su vida. Ahí mientras que usted duerme. Ahí mientras usted va en el bus. Ahí mientras que usted va en su motico. Mientras que va en su carro, en su cicla. Mientras que va caminando. De pronto si saca a pasear la mascota. Si sale a dar una vuelta, a trotar. Ahí va Dios. Así que el temor a Dios debe ser algo constante. Amén. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, dice que mientras que andamos en este mundo, en nuestra peregrinación, debemos andar en todo tiempo en temor. Eso dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 17. En todo tiempo, en el temor a Dios. Entonces, cuando yo tengo el temor a Dios, es tener también claro, mi hermano, que tengamos claro de que hay una presencia conmigo las 24 horas del día. Amén. Que no importa si el pastor no me está viendo, si el hermano no me está viendo, si mi esposo, mi esposa, no. Hay unos ojos que me ven, donde yo me mueva. Y que yo no lo hago por miedo a Dios. Porque créame, usted puede hacer algo malo. Y Dios no le va a mandar un rayo, hermano. No va a hacer eso. Usted puede hacer algo malo y Dios no va a hacer que le vaya cruzando la calle un carro, coja y lo levante. Porque algunos tienen ese concepto de que, hermano, ese hermano se apartó y comenzó, Dios lo va a castigar. Hermano, si usted peca, Dios lo castiga. Créame, mi hermano, Dios en este momento, en este tiempo, no está castigando a nadie. Él está con sus brazos de amor llamando. Amén. Ahí tenemos muchos ejemplos. Hablemos de uno, el hijo pródigo. Papá no estaba esperando con una correa y un rejo y se lo merecía, créame que sí. Si muchos se merecían una juguetera bien buena. Pero no, el papá no estaba con la correa esperándolo, no. Él estaba con los brazos abiertos esperándolo. Hermano, porque algunos a veces escuchaba a alguien por ahí decir, ese hermano se apartó y Dios lo castigó, véale, lo mandó a una cama, mire, lo mandó allá a una silla de ruedas, le quedó en una quiebra, perdió todo el negocio. Eso fue porque Dios lo castigó. No, Dios no lo castigó. Eso que le pasó al hermano, eso que cayó en una cama, eso que quedó en una quiebra, eso que perdió el hogar, que perdió la esposa, que perdió los hijos, eso es consecuencia de sus actos. No porque Dios lo haya castigado. No, porque eso es como lo mismo que a veces mucha gente piensa, que cuando Dios va a salvar a alguien, eso hace lo que sea. Si tiene que llevar a la muerte, lo lleva. No, porque Dios tampoco obliga a nadie a salvarse. Entonces, el temor a Dios es algo voluntario que debe estar en mi corazón. ¿Y cómo yo adquiero el temor a Dios? Escuchando la palabra. Cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios, cuando yo dejo de escuchar la palabra, corro riesgo. Una de las cosas por la cual yo puedo perder el temor a Dios
no venir a culto. Esa es una causante que una persona comienza a perder el temor a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que de pronto venía a todos los cultos. Y hacemos la salvedad. Hay gente que de pronto está trabajando. Hermano, tienen que salirse del trabajo y venga. No. Hay gente que está de pronto enferma. Pero hay gente que, digamos, siempre que tenía la posibilidad, uno a veces ve llegar hermanos, hasta cuando les informa el trabajo, llegan a mitad de culto, pero llegan al culto. ¿Cierto? ¿Qué sucede muchas veces? Entonces, ese temor, el temor es el miedo al culto, más que todo, a que si yo no voy a culto, Dios de pronto puede hacer algo. Y entonces resulta y pasa que yo de pronto hoy no fui a culto. Y no recibí ninguna fuetera de parte de Dios. Ve, yo pensé que si faltaba un culto de pronto algo me pasaba. No. Entonces ya cuando uno falta un culto, a usted se hace fácil ya faltar al segundo. No pasó nada, no hubo un rayo, no hubo una cueriza. Faltemos al tercero. Y entonces se da cuenta usted de que Dios no le hizo nada. Eso como que tanto ir a culto, eso ya es para el tema del pastor, eso es ganas de molestar. Entonces, ¿para qué vayamos a culto cada 15 días, cada mes? Entonces, así comienza la persona a perder el temor a Dios. ¿Por qué? Porque no está escuchando la palabra, no se está alimentando. Y cuando yo escucho la palabra, entonces la palabra me ayuda. ¿A qué? A recobrar fuerzas, a alimentarme, a beber agua viva y a tener presente de que hay un Dios que me está hablando. Amén. Entonces, un ejemplo, algunos hijos que crecieron de pronto sin el papá y faltó esa figura de autoridad. Algunos, no, de pronto no todos, pero uno mira a veces que esos muchachos son dados a desobedecer, desobedientes, y siempre a veces la mamá dice es que le faltó el papá. ¿Y usted por qué es así? No, es que yo no tuve papá. Entonces, se necesitaba la figura de un padre o de una madre para que ese muchacho creciera con obediencia. Si yo no estoy cerca de mi padre, si yo no estoy cerca de mi papá, de Dios, porque Dios es nuestro Padre, hermano que me escucha, hermana que me escucha. Si yo no estoy cerca de Él, si yo me alejo de mi Padre, voy a crecer espiritualmente desobediente a Dios. No respeto a Dios, no respeto la autoridad de Dios, no hago reverencia a la palabra de Dios. Le tengo reverencia a algo, pero no a Dios directamente. No le tenemos reverencia de pronto aquí al culto, pero nada más. Pero en mi vida social no estoy temiendo a Dios. Y yo ya para terminar, mi amado hermano, quiero decirle algo en esta noche en el temor del Señor. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que pierda temor a Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Un cristiano pierde el temor a Dios, está en una UCI, está muerto espiritualmente cuando se pierde temor a Dios. ¿Cómo se pierde temor a Dios? Cuando usted haga algo malo y se sienta bien. Preocúpese. Cuando usted diga una mentira, cuando usted diga algo que usted sabe que es malo y usted se sienta bien, comience a preocuparse. Tírese de rodillas ante Dios. ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Eso de que usted haga o yo haga de pronto algo indebido y nos sintamos bien, eso no es normal, mi hermano. Eso ya es un síntoma, como cuando el COVID comienza a sentir una carraspera y como que ya no siente sabor. Hermano, eso no es COVID, no, eso es COVID. Cuando usted de pronto, mi hermano, haga algo malo y se sienta bien, preocúpese.
se está enfermando y cada vez que haga algo más malo y se sienta bien, peor, porque llega el momento en que dice: eso es pura mentira, eso de que pecado, eso no, eso Dios mira es el alma, Dios mira ese adentro, lo de afuera no importa, no, esta carne puede disfrutar, puede gozar de la vida, al fin y al cabo Dios lo que va a salvar es el alma. Y comienzan a veces a las personas a crearse doctrinas. No necesito orar, no necesito ayunar, no necesito ir a culto, no necesito ofrendar, no necesito esto y aquello. Eso es cosa ya de la iglesia. Yo puedo seguir, temerle a Dios, buscar a Dios aquí en mi casa. Yo puedo buscar a Dios aquí a mi manera. Aquí en mi casa yo también puedo leer la Biblia. Alguien esa mañana por ahí nos decía, la hermana Lucy y a mí, yo en mi casa hago mis oraciones. ¿Cuándo vamos a culto? Yo no necesito ir a culto. Yo aquí en la casa hago mi oración. Toda la mañana yo me levanto, le doy gracias a Dios. Pero no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, mi hermano. Así que qué bueno que en esta noche usted pueda decirle al Señor, así como el Señor oró por Pedro para que la fe no le faltara, que usted en esta noche pueda decirle a Dios: Dios, Señor, que tu temor nunca me falte, que tú invadas con tu temor mi vida. El sabio Salomón concluye su escrito en Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Usted puede tener muchas cosas, pero si no teme a Dios, ¿por qué el mundo anda como anda desenfrenado? Porque no hay temor allá. No hay temor allá. A veces uno escucha al hermano, la hermana: es que ese vecino, es que ese familiar mío, es que fulano de tal, vea cómo me ultraja, vea. Hermano, usted no se preocupe de eso. Esa persona no tiene temor de Dios. ¿Y qué se le puede exigir a alguien que no teme a Dios? No le puedes exigir nada. Porque todo eso, la humanidad, el temor, hay gente que aún hace muchos años atrás había gente que de alguna manera, aunque de pronto no iban a la iglesia, sentían como cierto miedo, digámoslo así, a hacer cosas malas. Habían hermanos de pronto que se apartaban y decían: hermano, yo estoy apartado, pero el temor no se me ha ido. Porque de pronto no hacían cosas demasiado malas, demasiado pecado. Pero hay personas que el temor a Dios, uno ve a veces personas y a veces hermanos que de pronto estuvieron en la iglesia y hoy ya no están. ¿Cómo no tienen ni siquiera el mínimo de temor? Se entregaron al pecado libremente, sin ningún remordimiento, y al contrario, antes se gozan, sienten felicidad, antes muestran: vea, a mí me está yendo mejor. Yo cuando estaba en la iglesia no tenía nada, no tenía un negocio, no tenía aquello, pero ahora que yo no estoy en la iglesia, estoy fuera, vea, mire cómo he prosperado, ya tengo una casa, ya tengo un carro, ya tengo un negocio. Y sin darse cuenta es que lo que está pasando es que Dios les está devolviendo todo lo que ellos un día dejaron aquí en la iglesia. Todo, porque Dios no se queda con nada. Él no necesita nada, mi hermano. Él es el dueño de todo. Y por eso la gente dice: y vean, mire cómo yo prospero aquí sin el evangelio. Y se avienta al pecado sin ningún temor. Pero qué bueno, mi hermano, que creo que nosotros, como dice el apóstol, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vamos a orar en esta noche, que podamos agradar, que nuestra vida pueda agradar a Dios con temor y reverencia. Allá en tu casa, mi hermano, en la universidad, en el colegio, mientras vas en el bus, mientras vas en cualquier lugar, allá en la cicla o caminando, que tú temas a Dios, que yo tema a Dios, que nunca se aparte el temor de Dios de nosotros. Y así usted y yo seremos sabios, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová.
Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, oh Dios. Tenga misericordia de aquellos que de pronto se han ido y han perdido el temor a ti, oh Dios. Tenga misericordia de ellos. Ayúdanos a nosotros como iglesia, oh Dios, que el temor nunca se aparte de nuestro corazón, que perseveremos